El día de hoy veremos algunos conceptos de educación. La educación estaba principalmente reservada para las élites y la clase sacerdotal en Egipto. La educación en Egipto se centraba en la enseñanza de habilidades prácticas y conocimientos, por los cuales, como la capacidad de leer e interpretar jeroglíficos, los padres, sacerdotes y maestros transmitían estos conocimientos y valores a través de historias y refranes. La educación en Grecia se distinguía por su enfoque en el desarrollo integral del individuo, tanto física como intelectualmente. Allí se implementaron los Juegos Olímpicos. La educación en Roma tenía un enfoque en la preparación militar. El papel del profesor era transmitir conocimientos y habilidades a sus estudiantes, en la cual el profesor y sus estudiantes, cada uno con su libro. La habilidad para hablar en público y persuadir era considerada esencial para el éxito político y social. En la Alta Edad Media, la educación estaba estrechamente relacionada con la fe cristiana y las instituciones eclesiásticas. Los profesores, en su mayoría sacerdotes, centraban su enseñanza en la Biblia. Los métodos de enseñanza se basaban en la memorización. En la Baja Edad Media encontramos que la escolástica fue una corriente filosófica que combinaba la razón y la fe. En el humanismo hubo un interés en las ideas grecolatinas. Los humanistas redescubrieron y estudiaron textos clásicos. La educación humanista promovía el pensamiento crítico y la libre investigación. Aquí desaparece la iglesia como mediadora. El maestro era mentor, guía, aparte de facilitar el conocimiento y el pensamiento crítico. La educación se centraba en el estudiante como único individuo. En la Edad Moderna se volvió más demócrata la educación, promovía la lectura, debía ser para todos, se propusieron ideas para la educación, el maestro era visto como el principal transmisor de conocimiento. En la edad contemporánea, el concepto de educación ha sido evolucionado significativamente, reflejando los cambios sociales, tecnológicos, económicos y políticos de la época. Así que los profesores contemporáneos están constantemente adaptando sus métodos pedagógicos. Se consolida la dependencia de la pedagogía con la psicología. ¿Cuál era el rol de los alumnos? Vemos que en Grecia y en Atenas los padres enseñaban a sus hijos, ellos aprendían el oficio que estos hacían. En Roma aprendían aspectos de todas las áreas del conocimiento, lectura e interpretación, pero el estudiante no podía opinar o contradecir a su maestro. En Egipto los padres enseñaban a leer y a escribir dependiendo del oficio de sus padres, estos enseñaban a sus hijos. En la Edad Moderna, los estudiantes hablaban de igualdad entre maestros y docentes y la igualdad educativa. En la Edad Media estaba ligado a lo que mandaran los padres o la iglesia. En la edad contemporánea, el niño no solo era vigilado, sino que también era instruido. Ampliaremos un poco lo que es el rol de los estudiantes y las materias que ellos veían. Vemos que lo que era Atenas y Grecia veían arquitectura, artes, filosofía y sus maestros eran Sócrates, Platón, Aristóteles y Fidías. También vemos que en Grecia los que tenían acceso a la educación eran las grandes élites y a ellos se les enseñaba el arte de la guerra, la gimnasia y las artes políticas. Entre los hombres libres encontramos que ellos aprendían el oficio de sus padres por medio de la imitación. Las clases bajas no recibían ningún tipo de educación y las materias que estos veían era la acústica que incluía poesía, danza, matemáticas y física, filosofía y ciencias esotéricas. Vemos que también se crearon algunas escuelas en Grecia que se dedicaron a la escritura y la gramática. En la Edad Media vemos que hubo una gran alfabetización gracias al Papa Galacio, quien dijo que todos debían aprender a leer y a escribir, sobre todo cuando eran docentes dentro de la Iglesia Católica. También hubo una división de lo que fue la parte religiosa y surgieron lo que fueron universidades que se encargaban de la medicina y la jurisprudencia.
se encargaban de hacer cartas y documentos oficiales. El rol del estudiante fue aprender a leer y a escribir. Encontramos que allí también el señor Isodoro Sevilla hizo algo muy importante y fue dividir las edades en la parte de la educación, ya que él decía que los niños eran inocentes y no debían mezclarse con otros que fueran de edades mayores a estos. También podemos ver que la memorización era rígida y ellos se encargaban por lo general en la parte educativa era de memorizar el coral y la mitra. Vemos que en la Edad Moderna hubo una gran revolución industrial, también hubo libertad política y comercial. Hubo muchas inversiones en la ciencia y tecnología para mejorar las producciones. También vemos que Robert Owen en 1916 fundó algunas escuelas y también Flower hizo un gran impacto en los valores religiosos en los niños. Hubo una ayuda muy grande en la psicología de Piaget, ya que vemos que la pedagogía se convirtió en una ciencia que fue fundamental para la educación. También en la edad contemporánea, el niño no solo era vigilado, sino que también era instruido. La pedagogía se conoció como una ciencia que buscaba innovar. ¿Cuál era el local que funcionaba la escuela de las épocas de Egipto, Grecia, Roma, la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea? Bueno, en Egipto las escuelas estaban ubicadas dentro del palacio. Allí se sentaban en una estera los estudiantes para escuchar al maestro. En Grecia las escuelas eran privadas. La educación era exclusiva para las élites, al igual que en Egipto. También el maestro se sentaba en un lugar preeminente frente a los niños y sus pedagogos. En Roma las escuelas empezaban en sus hogares. El primer método de enseñanza, la educación, era responsabilidad de la madre y se dirigía sobre todo a interiorizar las tradiciones, leyes y normas sociales romanas. El legado que aún permanece de Egipto son las escuelas gubernamentales, donde estudian todos los árabes, las escuelas experimentales y las escuelas privadas de idioma. La nuestra es una lengua derivada del idioma hablado en Roma, el latín. Grecia, cuando hablamos de Grecia, Grecia dejó ciencias o matemáticas, un legado también importante, conceptos como la teoría atómica, ahí estamos hablando de Demócrito, diversos teoremas matemáticos, estamos hablando de Tales de Mileto, Pitágoras, etc. Cuando hablamos de medicina, Hipócrates, la teoría de los 4 humores, Empédocles,